Hola chicos, hoy trabajaremos lo que es la parábola. Aquí vemos algunas figuras que tienen que ver con parábolas. Los tópicos que trataremos serán los conceptos, elementos, ecuaciones y gráfica. Empezamos con la parte conceptual. Veremos el concepto de parábola. Una parábola no es más que el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija del mismo plano llamado directriz. Como pueden ver, cuando hablo de que equidistan, lo que se quiere decir es que está a igual distancia, el vértice del foco y el vértice de la directriz. También podemos definir la parábola como una sección cónica, resultado de la intersección de un cono recto con un plano que corta a la base del mismo, que es oblicuo a su eje y paralelo a una generatriz de la superficie cónica, como podemos ver aquí en la figura, siendo la generatriz la recta que gira. En este caso, esta sería nuestra generatriz, y corta con el eje. En este caso aquí tendríamos nuestro eje. Pueden ver ahí que la generatriz corta el eje, formando en ese corte de intersección, lo que es el vértice de la cónica, en este caso de la parábola. Los elementos de una parábola, vamos a partir del siguiente gráfico. Aquí tenemos una parábola y hay algunos elementos que vamos a identificar. El primero de ellos es el foco. Pueden ver ahí representado por la letra F. El foco es el punto fijo. Los puntos de la parábola equidistan del foco y de la directriz. Ahora bien, el foco siempre va a estar dentro de nuestra parábola. El punto del foco está dentro de la parábola. También tenemos la directriz, como pueden ver ahí representado por la letra D, que es la letra fija, la recta fija. Los puntos de la parábola equidistan de la directriz y el foco. Tenemos el radiovector, representado por R, que es el segmento que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola. Pueden ver que desde el foco sale una recta, un segmento que va hacia un punto de la parábola. A eso llamamos radiovector. Y tenemos el eje, que es la recta perpendicular a la directriz, que pasa por el foco y también pasa por el vértice, siendo el vértice el centro de nuestra parábola. Es el eje de simetría de la parábola. Otros elementos importantes, tenemos el parámetro, que es el vector P, representado por P, que va desde el foco al punto más próximo de la directriz. Entonces, el punto P es la distancia que hay desde el foco al vértice. El vértice es el punto B, representado por B, de la intersección del eje y la parábola. Tenemos la distancia focal, que es la distancia entre el foco y el vértice, y es igual a P sobre 2. Los puntos interiores y exteriores, la parábola divide el plano en dos regiones. Los puntos que están en la región del foco se llaman puntos interiores, es decir, que están dentro, mientras que los otros puntos son los exteriores. Como pueden ver ahí, el representado con la letra I es un punto interior y el representado con la letra J es un punto exterior. Otros elementos que podemos identificar en nuestra parábola es la cuerda, que es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la parábola. Pueden ver ahí la cuerda uniendo dos puntos. Tenemos la cuerda focal, que es una cuerda que pasa por el foco. También une dos puntos, pero esta pasa por el foco. Y tenemos el lado recto, que es la cuerda focal paralela a la directriz y por tanto perpendicular al eje. Su longitud es 2 veces el parámetro, es 2 veces P. Y el lado recto nos indicará cuánto abrirá la parábola. Por eso, para saber, al graficar la parábola, para saber la abertura que esta va a tener, debemos de encontrar primero el lado recto. Vamos a ver ahora las ecuaciones de la parábola y su gráfica.
La ecuación de la parábola va a depender de si el eje es vertical o es horizontal. Si el eje es vertical, entonces la y será la variable dependiente. Pero si el eje es horizontal, entonces la variable dependiente será x. La ecuación de la parábola que tiene vértice en el origen y foco sobre el eje horizontal, entonces estará dada, es decir, sobre el eje x, estará dada por la siguiente fórmula. Y cuadrado igual a 4px. Recordando que p es el parámetro. Si p es positiva, la parábola abrirá hacia la derecha. En cambio, si p es negativa, la parábola abrirá hacia la izquierda, recordando que es horizontal en todo caso. Una parábola que tiene vértice en el origen, pero que el foco se encuentra en el eje Y, es decir, en la vertical, entonces tiene la siguiente ecuación. X cuadrado igual a 4py. Esta parábola abrirá hacia arriba si p es positiva y hacia abajo si es negativa. Ahora, si suponemos que el vértice no está en el origen, entonces que tenemos un vértice fuera del origen, en este caso tendríamos el vértice igual a h, k, donde h representa los valores de x y k representa los valores de y, entonces su ecuación estaría dada por la siguiente fórmula. X menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Y nuestra gráfica estaría de esta forma. Como pueden notar, cuando la ecuación de mi parábola inicia con x, entonces la parábola es vertical, abre hacia y. Una gráfica vertical. Otro caso sería una parábola con eje focal vertical, pero cóncava hacia abajo. Cuando digo que cóncava hacia abajo es porque el parámetro es negativo. Aquí tenemos que es igual a x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Y sería de esta forma. Como es negativo el parámetro, entonces abre hacia abajo. Si la parábola tiene la siguiente ecuación, y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, entonces su eje focal será horizontal y además será cóncava hacia la derecha porque p es positivo. De esta forma pueden ver. Pueden notar que como la ecuación inicia con y, entonces nuestra parábola estaría en el eje x, es decir, estaría en la horizontal y como p es positivo, abre hacia la derecha. Otro caso sería la siguiente ecuación. Y menos k al cuadrado igual a negativo 4p por x menos h. En este caso su eje focal seguirá siendo horizontal, pero ahora será cóncava hacia la izquierda porque el parámetro es negativo. De esta forma pueden ver ahí que está horizontal pero hacia la izquierda. En cuanto a la ecuación general de la parábola, para hallar una ecuación general solo basta con desarrollar los cuadrados en la ecuación canónica. Eso lo veremos más adelante con algunos ejemplos que le vamos a presentar. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Gráfica la parábola cuyo vértice está en el punto negativo 2,1. Abre hacia la derecha y el valor de p es igual a 2. Cuando me dicen que abre hacia la derecha, ya yo sé que es una parábola horizontal, el parámetro es positivo, por eso el valor de p es 2. Entonces lo primero que debemos de hacer es graficar nuestro plano cartesiano y ubicar el vértice. Como el vértice es el punto negativo 2,1, ubicamos estos puntos. Recordando que la primera coordenada es de x y la segunda es de y. Ubicamos el vértice. De esta forma. ¿Pueden verlo ahí? Nuestro vértice. Una vez ubicamos nuestro vértice, podemos ubicar el foco. El foco va a estar a 2 centímetros del vértice hacia la derecha. Entonces marcamos 2 y nos quedaría en este punto, en 0,1. Ahí tendríamos nuestro foco. Como pueden notar, vamos para que ustedes lo puedan observar, lo que hicimos fue que marcamos desde mi punto, desde mi vértice, marcamos 1 y marcamos 2, esa distancia,
para encontrar nuestro foco. Y ahí encontramos nuestro foco hacia la derecha, porque me dice que abre hacia la derecha. Entonces el foco debe estar hacia la derecha. Ahora bien, una vez ubicado el foco, puedo también ubicar mi directriz. La directriz de mi parábola va a estar también a 2, pero hacia el lado contrario, hacia el lado opuesto. Entonces sería hacia este lado, marcando negativo 3, negativo 4, de esta forma. Y aquí tendría mi directriz. Esta sería mi directriz, que estaría a igual distancia del vértice, pero en sentido opuesto. Ahí tendría mi directriz. Una vez que ya tengo ubicado el vértice, el foco y la directriz, para poder graficar necesito saber cuánto va a abrir mi parábola. Y para eso debo de hacer uso de lo que es el lado recto. El lado recto es igual a 4 veces P. Es decir, la fórmula es LR igual a 4P. Me están dando el valor de P, me dicen que esto, simplemente sustituyo en P, lo pueden ver acá, 4 por 2, 8. Entonces mi lado recto vale 8. Para graficar ese 8, ¿qué es lo que hago? A partir de mi vértice, voy a contar 4, voy a dividirlo en 2, 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Si marcamos 4, vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Mi primer lado va a estar en 5 y mi otro va a estar en negativo 3. Entonces mi lado recto será 0,5 y 0,-3. Entonces una vez ubicado mi lado recto, voy a hacer mi parábola. Desde el vértice va a pasar por el punto 0,5 y el punto 0,-3. De esta forma. Y ahí ya obtengo la gráfica de mi parábola. Ejemplo 2. De la gráfica anterior, ya vimos nuestra gráfica anterior, me piden que encuentre la ecuación canónica y la ecuación general de la parábola. Para encontrar la ecuación canónica necesito estos datos que están de la gráfica anterior, que es el vértice igual a negativo 2,1, el foco igual a 0,1 y el parámetro igual a 2. Como mi ecuación es horizontal, recordando que si abre en X, entonces mi ecuación va a iniciar con Y. Y como el vértice está fuera del origen, voy a utilizar la siguiente fórmula. Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. En este caso, en el vértice puedo ver que como en mi vértice yo encuentro los valores de H y K. Aquí podemos ver H y K. Mi primer número, mi primer coordenada que es negativo 2 corresponde a H y mi segunda coordenada corresponde a K, que es 1. Y P que vale 2, sustituimos, venlo ahí, sustituimos K que es 1, sustituimos P, sustituimos K que es 1, sustituimos P que es 2 y sustituimos H que es menos 2. Como aquí tenemos un menos de la fórmula y un menos del número, debo de colocarlo dentro de un paréntesis. El siguiente paso sería resolver. La primera parte queda igual, en la segunda multiplicamos 4 por 2, 8, y en esta parte multiplicamos los signos X, menos por menos más, y tendríamos el 2 positivo. Y esa sería nuestra ecuación canónica. Ya con eso terminamos de encontrar lo que es la ecuación canónica. En la ecuación canónica no tenemos que desarrollar los cuadrados, simplemente encontrar estos valores. Ahora bien, como también me pide encontrar la ecuación general, para encontrar la ecuación general, entonces debo de desarrollar ese cuadrado, ese binomio, debo de multiplicar el 8 por todo lo que está dentro del paréntesis y aparte debo de despejar e igualar toda mi ecuación a 0, de esta forma. Tomamos nuestra ecuación canónica, desarrollamos el binomio, la primera cantidad al cuadrado, menos 2 veces la primera cantidad por la segunda, más la segunda al cuadrado, el 8 multiplica la X, 8X, y también me multiplica el 2, 8 por 2, 16, pueden verlo ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar de esta forma, la Y pasa igual, el 2 me multiplica la Y y el 1, 2 por Y por 1 me da negativo 2, el 1 al cuadrado me da 1 positivo, el negativo 8 pasa hacia el otro lado de la igualdad, pero con signo cambiado como es positivo pasa negativo,
y el 16 también es positivo, lo pasamos negativo e igualamos a 0. Ahora reducimos términos semejantes y organizamos. De esta forma, y no tiene con quién reducirse, se copia igual. Negativo 2y tampoco tiene con quién reducirse, lo copiamos igual. El negativo 8 no tiene con quién reducirse, lo copiamos igual. Y lo que teníamos semejante para reducir es el positivo 1 y el negativo 16. A negativo 16 le sumo 1 y nos da como resultado negativo 15 igual a 0. Y esa es nuestra ecuación general. Ahora vamos a ver nuestro tercer ejemplo. Dado el vértice 2,3 y el foco 2,1, me piden que determine la ecuación canónica de la parábola. Para encontrar la ecuación canónica, solamente necesito conocer el vértice y conocer el foco. Pero para saber cuál ecuación voy a utilizar, debo de primero graficar. ¿Por qué? Porque la gráfica me va a indicar cuál ecuación voy a utilizar. Recuerden que si mi gráfica está en la horizontal, entonces mi gráfica o mi ecuación iniciará con y. Pero si mi gráfica está en la vertical, entonces iniciará la ecuación con x. Entonces lo primero que hacemos es graficar. A partir de nuestro plano cartesiano, ubicamos el vértice en 2,3. Pueden verlo ahí el vértice ubicado. Y también ubicamos nuestro foco en 2,1. Ahí está nuestro foco. Recordar que el foco está dentro de la parábola. Y como el foco va a quedar dentro de la parábola, ya podemos observar que la parábola va a abrir hacia abajo, porque el foco va a quedar dentro de ella. Ahora, debo de saber cuánto va a abrir mi parábola, y para saber cuánto va a abrir mi parábola, aplico el lado recto. El lado recto es igual a 4p. ¿Pero quién es p? P es la distancia que hay desde el vértice al foco. Entonces, si contamos la distancia que hay desde el punto B al punto F, P es igual a 2. Una vez conozco a P, puedo encontrar mi lado recto. De esta forma, como el lado recto es igual a 4P, entonces el lado recto es igual a 4 por 2, igual a 8. Y para esto, ya como sé que mi lado recto es 8, a partir del vértice, cuento 4 hacia la derecha y 4 hacia la izquierda, encontrando mi lado recto. Pueden ver ahí, mi lado recto pasa por negativo 2 y también pasa por positivo 6, porque a partir del vértice que está en 2, puedo contar 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Y ahí ya puedo marcar mi parábola desde el vértice uniendo los puntos de mi lado recto. Pueden ver que mi parábola es vertical, pero es cóncava hacia abajo porque el parámetro es negativo. Cuando es hacia abajo, entonces P es negativo. Entonces vamos a ver, mi ecuación para este tipo de gráfica es la siguiente. Como la parábola es vertical y el valor de P es negativo, porque la parábola está hacia abajo, tenemos la siguiente ecuación. X menos h al cuadrado igual a negativo 4p, que me multiplica a y menos k. Ya tenemos los valores de h y de k, recordando que esos valores los extraemos del vértice. Entonces h tiene un valor de 2 y k un valor de 3. Y P tiene un valor de 2. Sustituimos en nuestra ecuación de esta forma. Pueden verlo acá. Pueden observar que aquí sustituí el valor de H, aquí en 2, sustituí el valor de P, aquí 2, y sustituí el valor de K, aquí 3. Esos valores salieron de esta parte que es mi vértice. Porque h es la primera coordenada y k es la segunda coordenada. Una vez sustituyo, simplemente resuelvo. Como es la ecuación canónica, no hay que desarrollar los binomios. La primera parte, esta parte que está acá, quedaría igual. Y la segunda parte multiplico negativo 4 por 2, negativo 8, y lo demás lo copio igual. Y esta Ahora vamos a ver nuestro cuarto y último ejemplo. Dada la parábola, ahora me están dando la ecuación de la parábola, y menos 2 al cuadrado igual a 4 por x más 2. Me piden que calcule su vértice, su foco, la recta directriz y el lado recto. Para encontrar esos valores, debemos de comparar esa ecuación que nos están dando con la ecuación de la parábola
a la cual ella se parece. Como hemos tratado algunas ecuaciones de la parábola, entonces podemos ver que la que nos están dando es con vértice fuera del origen, donde hay un vértice h, k. Entonces debemos de utilizar la ecuación que se parece a la que nos estén dando. Hacemos la comparación y la ecuación que debemos de utilizar es la siguiente. Pueden ver que esta ecuación es la que se parece a la ecuación dada, la que inicia con y donde P es positivo. Entonces, como el vértice está dado por h, k, yo necesito saber quién es h y quién es k. Para eso, entonces, debo de hacer la comparación. Comparo la posición donde se encuentra k, pueden ver ahí que es en 2, y comparo también h. Desde la primera puedo ver que si obtengo el valor de k, en este caso, vamos a poner un puntero para que puedan observarlo. Si comparamos el valor de la posición, ¿qué digo? Entonces comparo a k y voy a decir que k es igual, multiplico los signos menos por menos, más, entonces el 2, que es el que está en la posición de k, va a ser su valor. Así vamos a obtener el valor de k. Para el valor de h hacemos lo mismo, comparamos el que está en la posición. En este caso, entonces h va a ser igual a ¿quién? Multiplico los signos, menos por más, menos, y entonces el 2 es negativo y k es igual, h es igual a negativo 2. Repitiendo, para k comparo el que está en la posición de k, multiplico los signos, menos por menos más, entonces k es igual a 2. Para h es el que está en la posición de h, entonces multiplico los signos, menos por más menos, y h es igual a 2. Ahora, para encontrar a p, comparo esta parte, 4, p igual a ¿quién? A 4, porque 4 es el que está en la posición de 4p. Y al hacer esto voy a tener esto, 4p es igual a 4, despejando 4, divido entre 4 en ambos lados, entonces p va a ser igual a 1. Ya tengo a p. Con estos datos, entonces puedo obtener el vértice y los demás valores que me están pidiendo. Mi vértice ya sé que es h, k. h, k. Entonces simplemente sustituyo el valor encontrado de h y el valor de k. De esta forma. H vale negativo 2 y k vale 2. Ya ese es nuestro vértice. Ya encontramos nuestro vértice. Ahora, para encontrar los demás valores, debemos de ubicar ese vértice y a partir de ahí vamos a encontrar el foco y la recta directriz y el lado recto. Solamente vamos a encontrar los puntos, no vamos a hacer el gráfico, pero sí vamos a ubicar los puntos en el plano. Ubicamos lo primero el vértice. El vértice está en negativo 2,2. Ese es nuestro vértice. Lo pueden ver ahí donde lo acabo de graficar. Ahora, como el parámetro es 1, entonces, y la parábola es horizontal porque inicia con y, entonces ya yo sé que es horizontal y es positiva, es hacia la derecha, entonces mi parámetro, porque es positivo, debo de contar 1 centímetro o una unidad hacia la derecha del vértice. En este punto, ahí pueden ver, tengo mi foco. Ahí tengo mi foco. Y ahora para encontrar la directriz, el foco entonces puedo ubicar las coordenadas. El foco está en negativo 1,2. Ya encontré el foco. Vean la coordenada acá, que es donde me cayó mi foco. Ahora, para encontrar la recta directriz, recordamos que la directriz va a estar también a 1 a distancia del vértice, pero en sentido opuesto al foco. Entonces, hacia la izquierda voy a contar una unidad. Y ahí voy a tener mi directriz. Y el vértice, ahora las coordenadas de mi directriz están en negativo 3,2. Esta es mi directriz. Ya de los elementos que me están pidiendo, ya ubicamos el vértice, ubicamos el foco y ubicamos la directriz. Nuestro último elemento es el lado recto. Y recordar que el lado recto lo encontramos con la fórmula LR igual a 4P. De esta forma, como ya sabemos que P es 1, simplemente sustituir en el valor, en nuestra fórmula. 4 por 1, 4. Entonces el lado recto es 4. Ahora si marcamos, si a partir del vértice nos trasladamos 1, podemos ver
que entonces nuestro lado recto, como el lado recto es 4, marco 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Entonces mi primer vértice me va a quedar en el origen 0,0 y mi segundo quedaría en 0,4. Aquí tendría un lado recto, un punto del lado recto y aquí tendría mi otro punto del lado recto. Es decir, que si decidiera abrir mi parábola abriría de esta forma hacia acá. Aunque no me piden graficarla, pero para que ustedes puedan observar, entonces cómo quedaría mi parábola. Espero que con estas explicaciones ustedes ya queden muy edificados para poder trabajar. Vamos a ver, ahora voy a dejarle por acá unos ejercicios propuestos con relación a lo que acabamos de ver, de explicar. Podemos ver que nos piden que dadas las coordenadas del vértice, me dan un vértice cuyas coordenadas es 1,2 y me dan un foco cuya coordenada es 3,2, me piden que haya la gráfica de esta parábola y ya vimos cómo se encuentra la gráfica. También nos piden que determinen las ecuaciones de la parábola dado el foco y el vértice. Aquí tenemos 3 puntos. Me están dando el foco y me está dando el vértice. Ya como pudimos ver en el ejemplo, dado esos puntos, ustedes pueden encontrar las ecuaciones, pero para saber si la ecuación inicia con X o con Y, deben de primero graficar para poder saber cuál fórmula van a utilizar. Otro punto que deben de desarrollar es que dada la parábola, aquí le estoy dando una ecuación de la parábola, me pide que calcule su vértice, que halle su foco y la recta directriz. Puedo decirle en ese punto que como pueden ver es la ecuación sencilla y ya pueden a partir de ahí deducir cuál puede ser el vértice de esa parábola. Y nuestro último punto a desarrollar es que me dan una parábola o le damos una parábola igual a y menos 3 al cuadrado igual a 12 por x menos 2. Entonces me piden también que calcule el vértice, el foco y la recta directriz. Es lo mismo que la anterior, simplemente que es una ecuación diferente. Entonces estos ejercicios ustedes los van a desarrollar en su cuaderno y luego lo van a subir a la plataforma en la tarea propuesta para este tema. Finalmente le damos las gracias por la atención que nos han prestado. Reiterarles que sigan nuestro canal de YouTube, Innovación Matemática, para seguir viendo más videos relacionados a los temas matemáticos de quinto del nivel secundario.